abril del 2016. En el día de ayer amaneció con un empleado a la puerta de la celda Calabozo, quien hizo la limpieza de pisos. Evidentemente acá, con respecto a la unidad 31, uno casi no tiene que hacer este tipo de tareas. Posteriormente, la doctora de turno, Giselle Cayati, quiso hacerme una extracción de sangre, que me tomaran una radiografía de tórax y una ecografía. Me negué a esto, ya que no tendría sentido desde el momento que, aparte de la alimentación, no estoy tomando ningún tipo de medicación. Se elaboró el acta correspondiente, las actas fueron 2, de lo cual pedí copia, y bueno, acá no las obtuve. Luego transcurrió el día y en forma normal, el trato es amigable, y en lo que respecta al personal del servicio penitenciario. En horas de la tarde, estando acostado, llegó a la puerta de la celda habitación un funcionario llamado Gustavo Edgardo Getar, del Ministerio de Justicia. Lo hizo acompañado por el abogado defensor y su hija, también abogada, es decir, por los dos abogados que tienen mi defensa como abogados particulares. Así me pude enterar que el señor Getar, el doctor Getar, es abogado, se había comunicado telefónicamente con mi hijo, y él había conectado con mi abogado, con Gerardo Ibáñez, y eso hizo que vinieran todos juntos hasta el lugar. Pudimos conversar, el hombre se interesó por el tema. Después que se fue, me enteré que, en definitiva, yo no le había preguntado, su cargo es el viceministro de Justicia de la Nación. Un hombre con aspecto intelectual, muy calmo, muy moderado, fue muy paciente, estuvo 2 o más horas en los que pude exponer todo el problema en el cual estamos y hablar de esto que está ocurriendo en el país, en el gobierno que ahora ocupan y representan ellos. Quizás por momentos yo fui muy vehemente, por lo cual terminé después pidiéndole disculpas. Si bien él entendió que se justificaba dado lo que me estaba pasando, lo que nos estaba pasando con nuestra familia. Con él, al margen de exponer todo el tema mío, hablé de otros, como de Chiachieta, que murió en este mismo lugar con una infección general. Hablé de Maestra Andrea, a quien asistíamos porque le faltaban las 2 piernas.
de Fusco, de Delgado, como ejemplo de lo que se dicen o imputan como genocidas, él junto con el abogado se mostraron interesados en que yo deje este tipo de huelga, y le hice saber a este hombre que ya en el gobierno del Cambiemos hay 10 prisioneros que murieron, que le justificaba en cierta forma al gobierno del Vamos por Todo que le hayan muerto como 300 o más de 300, por su posición y por lo que eran, y por su ideología, y por la ideología de muchos funcionarios. Por eso lo grave es lo que está ocurriendo ahora, donde se trata de cerrar grietas y de unificar el país. Ellos me ofrecen hacer que yo, desistiendo de la huelga, pueda prestar declaración indagatoria como siempre pedí ante la juez, que inclusive se podría ver la opción de que ella viaje y esto se lleve a cabo en Comodoro Pi, o facilitarme el traslado a Bahía Blanca en un sistema que no sea la perrera. Le describí lo que son las perreras, las temperaturas que levantan las perreras, lo ilegal de las perreras por no estar habilitados como vehículos de transporte de pasajeros. Y volviendo a esa oferta de declarar que yo quiero hacer, pero que eso no es una oferta en sí, porque eso es cumplir nada más con lo que establece el Código de Procedimiento Penal. En definitiva, es no conseguir nada, porque los delitos los cometió los miembros de la justicia con minúscula, al no haber cumplido con lo que yo pedía, o el desinterés demostrado al no haber un fiscal para interrogarme. Le mencioné todo de los videoconferencias, es el método más indicado para no dar la cara a los miembros de la justicia y no poder evaluar a la persona que se tiene enfrente cara a cara, lo cual es necesario, lo cual era imprescindible cuando yo era policía, y eso sigue siendo imprescindible ahora, lo cual reconoció el viceministro. Le hice mención, entre muchas cosas, que antes de ayer me habían venido a ver de la Defensoría de la Nación para preguntarme por mi conformidad o disconformidad en la actuación con el defensor oficial Rodríguez, sin saber en la Defensoría General de la Nación que el doctor Rodríguez había dejado de ser mi abogado defensor a principios o a fines de febrero, lo cual habla de cómo funcionan las instituciones del Estado. La verdad que es una burla, y así se lo hice saber al abogado que vino. Le firmé mi disconformidad
con las defensorías, en ambas, la local y la del Estado, porque yo sigo esperando al día de hoy todos los elementos de prueba que dice tener la justicia y que estarían en la causa, y los vengo pidiendo desde abril del año pasado, o inclusive desde diciembre del 2014. Le hablé de mi esposa y le conté de mi esposa las esperas, los preparativos para recibirme. Le conté de la luz en la ventana de la cocina y también le conté de Mariel, de lo terrible, de la terrible historia de esta niña mujer y de la acción del delegado de la Federal la terrible acción al no dejarle estar en la capilla y dejar ramos de flores a cumplirse el aniversario del asesinato del hombre que había prestado servicio y había sido velado en esa misma dependencia. Le conté de Lilita Carrió, quien lloró junto a mi señora, me mandó una dedicatoria en el libro que había publicado el año pasado, en donde decía que yo debía llevar la cruz con dignidad. Y le dijo a mi esposa, dándole una esperanza, que este gobierno tenía los cuerpos de jueces, de gente para hacer una revisión de estas indignas causas. Lilita no pudo, no quiso, omitió. No la veo hablar más de la gente o de los ancianos que están muriendo. No la he escuchado más. Los temas fueron numerosos. A la salida, por haber estado registrado y haberse corrido la voz, que era el viceministro de Justicia, hubo algún prisionero que lo quiso abordar, pero el hombre se alejó rápidamente, cruzó el pasillo rápidamente. Luego que se fue, no sé si por el esfuerzo de toda la exposición, tuve vómitos de nada, solo de líquido. Después yo tengo en la celda calabozo una ventana que da a 3 alambrados carcelarios perimetrales, un descampado, y se ve la ruta. Y me quedé pensando que el problema que tenemos es que uno está en la profundidad de un subsuelo, en la ruta, o sea, en la planta baja está la vida real de todos los días, y que los funcionarios están en el primero o segundo piso. Son todos mundos paralelos y que se juntan muy poco. Quizás solo cuando los políticos en campaña se arriman al barro y a la realidad para ver y para hacer su campaña. Luego vuelven a su primero o segundo piso. Digo esto porque cuando había transcurrido gran parte de la conversación o de la exposición, no sé cómo podría definirse, me dijo que
no sabía nada de todo esto. Fue sincero. Bueno, como dije, fue sincero y me dijo que de esto no sabía nada. Lo considero un hombre honesto, intelectualmente honesto, por hablar en esta forma. Si bien le agradezco esa sinceridad, me causó dolor en pensar en todo lo visto en este tiempo y que los funcionarios o quien ocupan cargos de gobierno no lo sepan. Grandes culpables de esto es justamente la prensa, quienes tendrían que hablar nada más que de la verdad, con la verdad y no con ideologías. Algo que le dije también fue que sea quien sea, y en eso concordó, por más que una persona sea culpable o inocente, nunca se golpea al caído. Bueno, los temas hablados fueron numerosos. El hombre fue muy prudente. Lo considero un buen funcionario, o con las capacidades para hacerlo, pero nada más que eso. Los tiempos míos son mínimos. Los tiempos de la gente con la que convivo son cortos. Y los tiempos del poder son muy extensos, al igual que los de la justicia. No le veo mucha solución a todo lo que le quedó a esta gente del gobierno, lo que el gobierno anterior les dejó. Los problemas en general son evidentemente gravísimos y no hay ningún sector del Estado que no requiera soluciones, lamentablemente muchas de ellas inmediatas. Tienen una labor titánica. También le hice saber que toda la gente de los penales, con la esperanza de un cambio, votaron para que ellos estuvieran en el poder, y que hoy estamos decepcionados porque se sigue avalando acciones delictuales de la justicia. Siguen los mismos jueces prevaricadores y en muchos casos asesinos, los jueces militantes, los fiscales, todo sigue igual. ¿Qué mejor muestra es que yo esté sometido a jueces que subrogan por 60 días y se van? ¿Qué interés o por qué va a correr un riesgo de comprometerse una jueza federal firmando un arresto domiciliario si total en días más se va? En el caso de la doctora Filippuzzi, el 25 de abril, me enteré ayer, ya deja el cargo. Son días, con poner en la causa un decreto, en una pequeña resolución donde se pide alguna información o se libra un oficio, ya tiene su tiempo cubierto, sin compromiso alguno. Y bueno, ese fue el final de esta experiencia y la respuesta
a la carta de Mari, no me dejó nada, totalmente agradeciendo por supuesto la preocupación y la llegada hasta este lugar, pero en lo que respecta a esperanzas, quedé en un estado neutro y no pienso mover mi resolución en lo que respecta a la resistencia pasiva. Hoy a la mañana se ve que alguien, por supuesto algún prisionero, a pesar de que saben mi rebeldía contra la iglesia y contra todo lo que sea la religión, dejó en la mesa junto a mi cama 12 tampitas y un extraño rosario, muy extraño rosario, que lo valoro porque está hecho con cuerdas, con una cuerda. Es una obra perfecta y considero su valor a que no es de lujo, sino es un trabajo artesanal increíble. Las 12 tapitas y eso junto con la Biblia lo dejé cerca de la cama. No es el momento de ellos. No es el momento de ellos. Quizás lo pueda hacer al momento del colapso, en donde me pueda aferrar a estos elementos y al recuerdo de mi familia, a la que tanto daño le he causado. Esto es todo por ahora y cuando tenga más información nos volvemos a hablar.